cuánto avanzan las especialidades, pero lo que sí estoy seguro que traumatología ha avanzado en los últimos 10 años 360 grados. Y ustedes lo van a notar probablemente quienes están en Casimiro, cómo tocamos temas a profundidad. Traumatología es una ciencia y como ciencia tiene sus tesis y tiene sus hipótesis. La tesis vendría a ser la precisión del diagnóstico y las hipótesis vendrían a ser las informaciones que uno recibe en una historia clínica. Bueno, vamos a hablar de traumatología en general. Muy antiguamente, más o menos en los años acá 70, donde más o menos tengo yo actividad, tengo en el hospital Casimiro Ulloa 38 años, ¿no? Aparte de haber hecho la residencia en otro sitio, y creo que son bastantes. Más o menos en los años 70 que ya me interesaba algo la traumatología, y me llama la atención que íbamos directamente a lo que era la fractura. Y bajo ese concepto las fracturas necesitaban inmovilizarse. Y lo más práctico en esa época eran los aparatos de yeso. Los aparatos de yeso en una población muy centralizada en Lima. Pero en provincia usaban tablillas, pero el concepto iba por ahí, inmovilización. Entonces, pero también se veían las enfermedades al hueso, ¿no? Habían tumores al hueso, sí habían infecciones, habían enfermedades de tipo degenerativo, también había. Entonces, los hospitales a través de sus departamentos llamaban traumatología y ortopedia y distribuían la patología traumática a aquellas patologías o lesiones que tenían como antecedente un factor traumático, traumatología. Y ortopedia lo agrupaban en todas las otras enfermedades al aparato musculoesquelético donde que no existía el agente traumático. Pero ya en otros países, una época en Chile decían ortopedia, llamaban a todo. En Argentina también ortopedia, en Estados Unidos algunos llaman traumatología y ortopedia, y en fin. Pero acá en el país a la traumatología, a la patología traumática se le conoce aquella lesión del aparato musculoesquelético donde existe un antecedente traumático. Y ortopedia, todas las patologías restantes donde que el factor traumático no es tan relevante. Ejemplo, tumores, infecciones degenerativas, hereditarias, enfermedades metabólicas al hueso, ¿no? Y nosotros vamos a seguir con eso. En general, la anterior. Traumatología estudia las lesiones del aparato locomotor causado por una energía traumática. Ya está. El otro. Y la ortopedia estudia las enfermedades y lesiones del aparato locomotor donde no existe el antecedente traumatizante o el antecedente traumático. Claro que esto también para poder comparar cómo se manejaba anteriormente la traumatología y cómo se maneja actualmente. Antiguamente el paciente llegaba con una fractura y clínicamente se notaba la fractura porque había gran deformación, movilidad, mucho dolor y obviamente la radiografía decía tiene una fractura, o sea el diagnóstico era tan simple. Y luego seguía el proceso de inmovilización en esa época con aparatos de yeso. Pero en los últimos 15 años más o menos, el concepto de las inmovilizaciones han cambiado porque hay un factor fundamental que es la persona. Pero estudia la persona como parte de una sociedad. Y como parte de la sociedad, la persona o el ser humano tiene que estar en actividad. Ejemplo, alguien de ustedes tuviera una fractura, el planteamiento o el diagnóstico es clarísimo, pero el tratamiento puede ser seguido bajo 3 conceptos generales. Lo inmovilizo con un aparato de yeso y espero los 3-4 meses
a que consolide la fractura. Y lo otro es, intervengo quirúrgicamente con un procedimiento a través de placas y tornillos, y la recuperación probablemente a la semana ya hay movilidad, ya me puedo trasladar a otro sitio. Y lo otro, hay operaciones que se hacen conjuntamente mixtos, es decir, comienzo con una inmovilización con aparato de yeso y si no tengo resultado lo opero. Pero ahora es fundamental el tiempo de recuperación de la persona. Entonces hay un concepto muy específico que se maneja actualmente en la traumatología, que la traumatología como un factor social es la reincorporación de la persona a su actividad. Ya no habla mucho de las fracturas, o sea, encarga a la especialidad a buscar una solución inmediata para que la persona actúe inmediatamente en lo que le correspondía hacer. Entonces, si nosotros planteamos ese ejemplo, X alumno presente acá, con una fractura, con un aparato de yeso, 4 meses de inmovilización, prácticamente las normas de la universidad dicen con 3 sin asistencia, así es que perdieron el curso. Y al perder el curso pierden el ciclo. O sea, en esa época no interesaba qué hacía la persona, qué tan importante era incorporar al paciente. Pero ahora todo el tratamiento traumatológico está en función cuánto intervengo para que la persona actúe inmediatamente. Entonces, bajo ese concepto hay que ir a buscar diagnósticos precisos y tratamientos inmediatos para una recuperación inmediata. O sea, eso es lo que ha cambiado y eso es lo que nosotros vamos a ver en el aspecto teórico, cómo logramos hacer los diagnósticos, los procedimientos, los planteamientos de tratamiento, ejecutamos los tratamientos y obviamente el pronóstico tiene que ser inmediato. Y hacer todos esos procesos nos lleva mucho tiempo. Yo diría que no. Actualmente los diagnósticos se pueden hacer entre 10 a 15 minutos. Los tratamientos dentro de la primera semana. Dentro de la primera semana y la rehabilitación precoz en la segunda semana. Yo creo que en una segunda semana, en el caso de ustedes, la cátedra va a entender que ha tenido un accidente, va a perder una semana y todo el apoyo al alumno y continúa haciendo sus clases y probablemente no pierde el ciclo. O sea, la gran diferencia es eso. ¿Cuál es el efecto que produce esta fractura en la actividad de la persona? Entonces, en esas épocas, los diagnósticos también eran tan simples y muchas veces tan irracionales que sorprendían al médico. Y el médico, no quiero generalizar, tenían una dinámica, unos conceptos mucho más lentos, no interesaba que la persona se mejore o no se mejore y en qué tiempo se mejora, o si perdía una actividad tampoco le interesaba. Entonces, aquí hay una gráfica donde preguntan qué es lo que puedo tener y con una simpleza responde el médico. Esto no es lo que nosotros queremos. Queremos que se interprete como una ciencia, que hay un análisis perfecto. Y estoy seguro que se van a dar cuenta cuando se plantean a través de un trazo de fractura intertrocantérico en cadera cuáles son las posibilidades de osteosíntesis o artroplastía, cuáles son los factores que intervienen para elegir una prótesis o elegir placa con tornillo. Y eso tengan la seguridad que cuando terminen el capítulo ustedes lo van a conocer. Traumatología sé que es una especialidad un poquito diferente a las demás. No solamente es habilidad, es conocimiento. Y a través del conocimiento también va a haber experiencias que ustedes van a tener y ahí van a plantear su análisis deductivo, inductivo, análisis matemático. Algunos que se lamentan por qué perdí tanto tiempo estudiando física, química
ahora se van a dar cuenta que cuánto entra de física en el estudio de la dinámica o la biomecánica de la articulación. Se habla de cargas, de fuerza, de peso, de trabajo, de sobrecargas, ¿ya? Entonces vamos a pasar. Obviamente la historia clínica no escapa a ningún procedimiento médico, de que lo hagas en 1 hora, lo hagas en 2 minutos, pero de todas maneras hay una historia clínica y ustedes conocen cuáles son las historias, cuál es la estructura de las historias clínicas. Pero como concepto general actual es un documento de registro y de carácter médico-legal. Anteriormente solamente se hablaba como un documento de registro, donde registrábamos todas las informaciones que nos servían, que podían ser útiles para el proceso del diagnóstico, tratamiento del paciente. Ahora se agrega esto, médico-legal. Cada vez que la constitución política se revisa, se le va dando más valor. Antes existía la constitución política, pero nadie le hacía caso. Ahora sí le tenemos que hacer caso. Ahora sí el ser humano bajo cualquier agravio tiene derecho a responder a través de denuncias médicas. Entonces más sobrecarga para los médicos en lo posible para conocer los determinados temas y evitar equivocarse, ¿no? Esta historia clínica tiene que ser en un ámbito realizado en forma completa para los fines que están buscando en ese momento. Tiene que ser con letra legible, es decir, evitar pues esas letras ya muy simbólicas, ¿no? Eso hay que hacerlo solamente cuando estemos apurados y que yo lo entiendo. Pero para que lo entiendan los demás, en lo posible hay que tratar de escribir para que los demás lo entiendan. Y eso lo entendí de muy joven, y yo hago la letra, ¿cómo se llama esa letra? Mayúscula, ¿no? Ya me acostumbré, ¿cómo? Ya me acostumbré a hacer letras de imprenta ya de muchos años. Y todo eso sirve, el paciente se da cuenta, el paciente puede entender. Antes era como un cliché del médico hacer una letra así, que lo llame doctor, ¿qué me ha recetado? Pero es un poco incómodo, ¿no? Entonces hay que ser legible en las letras, en las expresiones, en lo escrito. Hay que ser veraz, hay que en lo posible actuar con veracidad en la información, en el registro de la información, en lo posible tratar de buscar un orden, ser ordenado, ¿no? No solamente en la historia clínica, sino en todo lo que hagamos. En conclusión, el estudiante de medicina, desde mi punto de vista, es el diferente de la sociedad, debería de ser el diferente de la sociedad, porque nos tienen exigiendo pues 7 años estudiando, y en el internado también nos hace, y toda tu vida, ¿no? ¿Qué especialidad están estudiando toda tu vida? A veces tenemos reuniones clínicas y uno da opiniones, conceptos, y los mismos residentes preguntan, ¿y usted estudió? ¿Cuándo estudió? Mira, yo estudio todos los días, lo único que sé es que hoy día tengo que estudiar más que ayer. Esa es la vida sacrificada, por ejemplo, que ustedes van a pasar, pero a la vez es la profesión más hermosa, ¿ya? Hay que ser ordenada, en la toma de registro hay que ser respetuoso, en la toma de registro el paciente refiere, el paciente le pareció, una cosa es le pareció, a decir el paciente dijo, ¿no? Cosas así. Siempre interpretar y plasmar en lo escrito lo que el paciente trata de decirnos. Ojo que los pacientes no tienen nuestra capacidad, ni mucho menos tienen derecho a saber lo que es medicina. Nosotros tenemos que interpretar a lo que el paciente dice. Y lo otro que es confidencial. ¿Qué significa confidencial? Que la historia y la intimidad de la historia le pertenece al paciente. Claro que muchas veces hacemos discusiones clínicas y ahí sí hablamos de la historia, pero la orientación de la discusión clínica es para llegar a un diagnóstico, para llegar a un buen tratamiento.
no es bajo otros fines. La confidencialidad es importante. Pasamos. Historia clínica, como todos ustedes conocen, tienen sus etapas. Existe la anamnesis, la toma de información, el examen físico. En base a la información y el examen físico tendremos un diagnóstico clínico o un diagnóstico clínico presuntivo. En traumatología, las patologías traumáticas también nos exigen hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Por ejemplo, el paciente viene con dificultad a la deambulación, a la inspección se ve una rodilla aumentada de volumen, con signos equimóticos. Yo ya tengo una impresión clínica, ¿no? Traumatismo de rodilla, puedo decir, pero si hay deformación no puede apoyar, una gran deformación, dificultad o bloqueo de la movilidad, yo ya puedo poner luxación de rodilla. O sea, ya podemos intuir en base a conocimiento y experiencia un diagnóstico clínico. Y este diagnóstico clínico también existe un diagnóstico radiológico. La suma del diagnóstico clínico y el diagnóstico radiológico nos van a dar el diagnóstico definitivo. Es importante trabajar sobre diagnósticos definitivos. Es por eso que el diagnóstico radiológico es tan importante que es conveniente. ¿Acá? Bueno, entonces es tan importante el diagnóstico radiológico para luego plantear el tratamiento, elegir el tratamiento, si le queremos dar el concepto actual, planificar el tratamiento. En traumatología el tratamiento se planifica. Oiga, de lo que era diagnóstico simple versus el tratamiento que se va a hacer, ahora, ¿qué diferencia entre el tratamiento simple y la planificación del tratamiento? Es que la planificación del tratamiento nos exige pues mayor precisión al caso. Y eso significa un análisis claro del diagnóstico clínico y del diagnóstico radiológico. Si hay alguna fractura de acuerdo al trazo, tiene menor de 2 milímetros y queremos definir si es quirúrgico o no, tomamos una tomografía. Y si vemos que el desplazamiento es mayor de lo que habíamos sospechado, un momentito, a este paciente no solamente es inmovilización, sino necesita una intervención quirúrgica con la finalidad que no genere secuelas posteriores. Mire, ¿cómo cambia de un estudio a otro? Esto significa que el tratamiento se planifica. Y de todo lo que se ha hecho, esencialmente de lo que es el diagnóstico definitivo y la planificación del tratamiento, vendrá el pronóstico. El pronóstico es cómo quedó el paciente, cómo va a quedar el paciente. Y muchas veces al paciente le interesa el pronóstico. Le hablas de tratamiento, no lo entienden, pero al final, ¿y cómo voy a quedar? Dígame cómo voy a quedar. Al final va a quedar con dificultad al movimiento, aún esté bien operado. ¿Y por qué sucede eso? Porque todas las lesiones no son iguales. Dependen de los grupos de edades, depende del género de paciente, depende el agente traumatizante, depende si es una fractura con componente cerrado o fractura abierta. O sea, hay una serie de factores que pueden variar el tratamiento y variar el pronóstico. Vamos a seguir. Historia clínica, interrogatorio, enfermedad actual, antecedentes personales, familiares. Vamos a pasar a algunos puntos donde ya y vamos a darle mayor énfasis a los puntos que son muy elementales para ustedes. En conclusión, esta es una revisión de todo lo que es traumatología, cómo son los abordajes, las interpretaciones, para que esto en el día a día de las prácticas lo van a revisar, ¿no? Pasamos. La semiología también conocen que es una semiología, la ciencia que estudia síntomas y signos de todas las enfermedades. En este caso también hay la semiología traumática, ¿no?
y no pasamos. Hay una triada que sí es común, que siempre se ve mucho y muchos de ellos vienen asociadas, o en lo posible es lo que nosotros tendríamos que buscar, ¿no? Cada vez que hay dolor bajo un antecedente traumático, dependiente si es leve, moderado o severo, también estamos obligados a buscar si existe deformación de la zona o también si ha alterado la funcionabilidad. En conjunto, esta triada puede interpretarse en la búsqueda mucho más directa al diagnóstico. Vamos. Anamnesis, motivo de la consulta, esto de acá, lo ha grabado, ¿no? Seguro que ustedes lo van a tener o ya lo tienen algunos, ¿no? Entonces es cuestión de revisar, yo creo que ya lo tienen, ¿no? ¿Ya lo revisaron? ¿Desde cuándo lo tienen? ¿Desde julio, agosto, septiembre? 3 meses ya lo han revisado. Pero bueno, todas las cosas que les sirva de información es importante. Cada vez que vean un libro de traumatología, traten de leer y van a ver que todo concluye a lo que estamos acá nosotros realizando. Pero esta es la parte ya de lo que se conoce, cómo realizar una historia clínica. Pasamos los mecanismos, pueden ser directos, indirectos, qué es lo que tendríamos que evaluar, si existe molencia principal, cuál es la localización de la lesión. No solamente hay que saber dónde le duele, sino cuánto tiempo ocurrió la lesión y cuando llega la consulta, en el momento, cómo se ha comportado ese dolor. Una cosa que le digan, tuve el accidente hace 3 días y me dolía mucho, pero me interesa saber ahora cuánto no, ahora ya me duele poco. ¿Qué significa doler poco, regular o mucho? Depende de los parámetros que tengamos, ¿no? Pero hay un parámetro que es muy común y muy simple. Si el dolor máximo el día que le dolía más era 10 puntos, actualmente ¿en qué número está? Nunca me ha fallado eso. Te dirán, ahora estoy en 5, estoy en 3, entonces ha habido una mejoría. ¿Cómo? Sin tratamiento. Sin tratamiento, entonces la cosa no fue tanto seria. Pero si sospechas de una fractura, el dolor tiene que mantenerse o tiene que ir en aumento, ¿no? Si me duele más, ya tengo la obligación de investigar mucho más profundo la zona lesionada a través de un análisis, una inspección, palpación o en su efecto a través de radiografías. Si hay una persona que tuvo un golpe en un lugar y en 3 días el golpe se ha triplicado, significa que hay algo que está produciendo, ¿no? La mayor incidencia del dolor. Ya necesito hacer un estudio más profundo. Si es en partes blandas, probablemente una ecografía, pero si sospecho de una lesión al hueso, tendría que ser una radiografía. Menos mal, tecnológicamente, casi todos los hospitales ya cuentan con los equipamientos adecuados. Pasamos. Síntomas, molesta. El síntoma es una molesta o una sensación subjetiva. Lo que a una persona puede existir un dolor claudicante, la misma lesión, la otra persona no le produce mayor molestia. Es por eso que se dice que es muy subjetivo, muy propio de cada persona, pero tampoco no hay que desmerecer cuando una persona viene con dolor. Algo que también mi experiencia me exige es que cuando se trate de dolor en el paciente, no solamente ver actitudes, sino también gestos. Y el gesto facial es inconfundible. Una cosa es decir que te duele, sí, me duele. Y otra cosa que desde que entra ya está con una cara de dolor que no puede ni, ¿no? Entonces el dolor es un síntoma muy importante que hay que saber valorarlo. Pasamos. Seguimos con el dolor, de acuerdo a la evolución puede ser agudo, puede ser crónico. De acuerdo a la localización, puede ser superficial, puede ser profundo, puede ser difuso. De acuerdo a la intensidad del trauma, puede ser leve, moderado o severo. Y según el origen del dolor,
Un golpe puede producir el dolor, en este caso el origen traumático. Una reacción inflamatoria, una artritis aguda produce un dolor, el origen es inflamatorio, ¿no? Un proceso degenerativo articular, una artrosis llega a una etapa de dolor, puede ser el origen degenerativo. Una infección también produce dolor, en este caso el origen es infeccioso. Un tumor, los tumores generalmente no vienen de un mes a otro, vienen ya de mucho tiempo. Hay una etapa donde todavía no hay lesiones óseas. El tumor existe, pero no produce lesión ósea. Pero cuando produce lesión ósea se presenta un dolor intenso. Y a los estudios radiológicos se determina que hay un proceso tumoral. Entonces el dolor es de origen tumoral. Igual al de origen neuropático cuando están afectados el sistema nervioso periférico en alguna de sus formas. Pasamos. El examen físico, todo esto es importante. Pasamos. Semiología, nunca se olviden la inspección. Traumatología, tú usas todos los sentidos, vista, oído, olfato para determinar, ¿ya? La palpación es importante, hay dos tipos de palpación, una superficial y una palpación profunda. Se puede percibir trazos de fracturas con una palpación. A quienes ya tienen experiencia, hay dolor, a ver, estamos conversando de otra cosa, pero siento yo una irregularidad. Tomo la radiografía y comprueba. Y hay que evaluar también la movilidad articular. Las lesiones traumáticas que producen dificultad o impotencia funcional hay que prestarle mayor atención. Esta inspección, la actitud de la persona, cuál es la posición de la persona, qué cosa tenemos que estudiar, si fuese un segmento diaficiario, los ejes clínicos, hay que ver si existen deformaciones, también es bueno saber si existen alteraciones de la piel. Una persona que ha tenido un traumatismo en la región del hombro y observamos zonas amplias equimóticas, oye, aquí pasó algo, ¿no? Levanta el brazo, bueno, levanta con dificultad. Sí me duele, no puedo, acá siento algo. Si hay algo equimótico, ya yo tengo que investigar algo más profundo el tema, porque se dice que las zonas equimóticas es la sangre que se ve a través de la piel. Y si hay sangre, significa algo se rompió. ¿Cierto? Esa es la interpretación más simple que se puede dar a una equimosis. Si hay equimosis, algo se rompió. Puede ser algo de mucho valor o algo que no tiene trascendencia. Eso ya lo descartamos con los estudios posteriores. Zonas de trofismo muscular. Trofismo significa el tono muscular, ¿no? Una persona que 25 años que asiste al gimnasio y a través de una lesión hay una zona de hipotrofia muscular. Algo está pasando. Si hay un dolor y hay pérdida de la sensibilidad, ya sabemos que hay un nervio que corresponde al lugar que está siendo afectado. A nosotros ya tendríamos que saber qué tipo de lesión neuropática tiene a través de un traumatismo. Vamos. Pasamos. ¿Esto qué les parece? A la inspección ya nos damos cuenta que eso no es normal. Siempre en traumatología la inspección es un estudio comparativo. Miren el lado derecho y el lado izquierdo. En una zona diaficiaria vemos que hay angulación, hay movilidad articular en una zona donde no debería de existir. A quienes ya tenemos conocimiento, sobre todo básico de traumatología, sabemos que hay una enfermedad de la fractura que produce una pseudoartrosis, falsa articulación.
Ya ustedes van a ver en el hospital seguro que van a ver pseudoartrosis, van a ver cuál es la definición, el concepto, cuál es la clasificación, cuál fue la causa originaria y cuál es el tratamiento de la pseudoartrosis. Pero esto no está normal, ¿no? Los movimientos más lo damos en zonas articulares porque es una función fundamental de una articulación que tenga movilidad. Pero una zona diaficiaria con movimiento normal, eso no está correcto, debe estar existiendo algo. Y eso es una pseudoartrosis diaficiaria de húmero izquierdo. Pasamos. Estas son, en la inspección podemos ver diferentes tipos de trastornos de la piel secundarios a un traumatismo, o sea, nos interesa qué trastornos de cambios de coloración, cambios de la tonicidad se presentan después de un traumatismo o después de una enfermedad del aparato musculoesquelético. Pasamos. Eso también, aumento de volumen y trastornos de la coloración. Claro que hay un significado cuando es violáceo y ya otro cuando es azul oscuro. Con este tipo de lesión el paciente puede decir, no, el carro me atropelló hoy día y mire cómo se me ha puesto. Y yo como médico sé que esto ya tiene por lo menos de 3 a 5 días. Imposible que te haya atropellado hoy día porque, ojo, al margen de los conceptos buenos que tenemos nosotros de las personas, también hay algunas personas que se aprovechan de ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, lo que sé, y hace que el chofer, buen carro, y ve y quiere sacarle algún dinero y inventan cosas también. Y eso ya uno lo tiene que conocer y determinar, porque esto no se hace en el día, ¿no? Habrá tenido su caída, pero esto de acá no corresponde a este accidente. Cosas de ese tipo. Pasamos. También zonas equimópticas, laceraciones, los trastornos activos de la piel impiden inmovilización o intervenciones quirúrgicas. Hay que esperar que se resuelvan las partes blandas para luego actuar con el tratamiento, sea inmovilización o en su efecto sea una intervención quirúrgica. Una contraindicación de una cirugía traumatológica es que no haya lesiones de la piel activas. Acá notamos algo.